vamos a empezar primero con las cosas serias. ¿Tú crees que debe dimitir Ignacio Romaní? ¿Por qué tiene que dimitir Ignacio Romaní? Buenas noches. Buenas noches. Antes que nada. Es decir, bueno, vamos a empezar de otra manera. ¿A ti te parece bien que Ignacio Romaní forme parte de la comisión de investigación que analiza el comportamiento de Ignacio Romaní al frente de Aguas de Cádiz? ¿Y por qué no? Esa pregunta me la hicieron. Esa pregunta me la hicieron la semana pasada, y yo no tuve ningún pudor en contestar, en decir que si en este país se excluía el legítimo derecho de defensa, yo me iba de este país. Entonces, privarle a alguien a que se defienda en una comisión de investigación, pues yo creo que el que haga esa afirmación, bueno, habría que plantearse realmente cuáles son los principios de defensa, los principios democráticos y los principios acusatorios. Dar explicaciones, no necesita ser integrante. En los congresos de los diputados hay comisiones de investigación, comparece la gente, da sus explicaciones y se van. ¿Y por qué, Fernando, se da ahora mismo este debate y no se dio en la comisión, en otras comisiones de investigaciones, donde te pongo, por ejemplo, aquella de medio ambiente, el famoso tema de Loreto, del agua de Loreto, donde hay una comisión de investigación que, por cierto, todavía sigue abierta, si bien yo creo que materialmente cerrada, en nada más constituirse, y tampoco se ha procedido a este debate, que ha sido ahora mismo de repente un debate nuevo del por qué una persona que está, entre comillas, siendo investigada forma parte de esa comisión de investigación cuando ya hay otra comisión abierta que también se está investigando una serie de hechos y esa persona también formaba parte. ¿Por qué en su momento no se produce ese debate y se produce ahora? Habría que reflexionar también un poco en ese sentido. ¿Y sobre el fondo? Yo no le veo, francamente, ni que sea, ni mucho menos ilegal, ni mucho menos ético, ni mucho menos ético, porque el negarle el derecho de defensa a una persona que se le está acusando, el legítimo derecho de defensa, yo no sé qué es más ético. Yo creo que evidentemente es menos ético el negarle el derecho de defensa a esa persona. Y sobre el fondo de la cuestión, ahí parece, sí, que eso, por los documentos que se han conocido, que Aguas de Cádiz gastó 42.000 euros. ¿Quién suministró ese documento? No se conoce. Bueno, quien sea, es evidente que el equipo de gobierno. Bien. Es obvio, ¿no? O sea, alguien yo también lo pienso. Alguien del equipo de gobierno, o algunos asesores del equipo de gobierno, quien sea, ha investigado allí al respecto. Entonces, se han gastado 42.000 euros, no aparece si se hizo un concurso para adjudicar el trabajo y no aparece el trabajo que se pagó. Bueno, aquí yo creo que se parten también por lo que sale en los medios de prensa. Todos nos informamos y nuestras fuentes de información son los medios. Parece que está un poco tergiversada dicha información. Parece ser que no, si no me equivoco, salvo corrección que tú me hagas, no fueron 42.000 euros, fueron unos 40.000 euros, que parece que se dieron a 10.000 euros por jornadas, que no por trabajo. Parece que esa información está un poco manipulada o tergiversada, puesto que se pretende hacer ver que es un importe por un trabajo. Existe un trabajo, pero no se facturó ese trabajo. Existe unos importes, pero que al parecer fueron como ayudas a unas jornadas que se hicieron anualmente para plantear la responsabilidad social corporativa de las empresas municipales. No, yo eso es lo que te puedo decir. Ayudas se dieron como se han dado muchas ayudas. Pongo el ejemplo también de la universidad, que se está hablando también, de si que es un observatorio, de que si es la universidad. Bueno, pero es un asunto de la universidad del que tú no puedes responder. Es cierto, pero hago colación, Fernando, porque en un primer momento se hablaba de que no había trabajo, aparece el trabajo,
hablando de que había un observatorio que la universidad desconocía. Parece que luego la universidad salió al frente diciendo no solo que sí la conocía, sino que incluso aparece un reconocimiento que la propia universidad le hace a ese observatorio que originariamente parece que se negaba. Pero en esas jornadas... Hay jornadas, antes se negaban las jornadas, pero no, y ahora no aparecen las jornadas. De la Guardia de Cádiz en las jornadas. Bueno, pero eso se hicieron las jornadas, se hizo el concepto por el que se entregó es una buena pregunta. Efectivamente, por tanto hay que plantearse mucho que salga el logo o no el logo, eso es relativo, el darle una lectura que yo creo que es sesgada, tergiversada y también centrada a un objetivo que es eliminar, desde mi punto de vista, y así lo pienso realmente, es eliminar al adversario político. Así lo pienso, Fernando. Ya no te hablo de que, coincidente en el tiempo, Ignacio Romaní defiende una tesis doctoral en la universidad que la dirige la misma persona que firma las peticiones, las 4 peticiones de dinero para un estudio de responsabilidad social corporativa que tiene a lo mejor algunos desfases temporales entre los distintos documentos entregados por el propio Romaní a Radio Cádiz y al Diario de Cádiz. Son diferentes los dos documentos, ¿no? Pero los dos documentos, ¿en qué se diferencian los dos documentos? Bueno, porque... Esos informes, ¿no? Los informes que en teoría se había pagado a Guardia de Cádiz, hay uno de ellos bueno, contiene información con posterioridad elaborada, porque hace referencia a la... Es una memoria, si no recuerdo mal, una memoria de responsabilidad social corporativa. Estoy recordando la portada, que era una memoria, sí. Entonces, se entregan, entrega Radio Cádiz al Diario de Cádiz y son distintos los dos documentos, y uno de ellos contiene información relativa a actuaciones hechas con posterioridad a la fecha que se dice que se entregó. A mí me parece que Carlos Guillén dio explicaciones en su momento. Quiero recordar... Carlos Guillén dijo que él lo entregó, pero no lo pasó por el registro y no sabía quién lo entregó. Bueno, pero eso fue otro tema. Estamos hablando de la modificación y luego del registro. Esos son temas distintos, ¿no? Ahí ya te digo, poco añadir más que la justificación que evidentemente dio Carlos Guillén, que me pareció en su momento que creo que fueron coherentes. Otra cosa es que uno quiera encajar o no esa justificación, ¿no? En este caso del director, ¿no?, de la tesis. Esto, por supuesto, que el rechazo que a todos nos merece las pintadas y la manera en que pueda ser intimidado una persona bueno, yo creo que esto en era su un domicilio caldo, y en el de su familia, ¿no? Sin duda, eso Fernando, es obvio, ¿no? Sin duda, yo creo que esto fue un caldo de cultivo, Fernando, y me voy a tirar un poco a la piscina, tú luego me riñes si quieres, pero yo lo que sí estaba viendo día tras día, que esta noticia, bueno, pues determinados medios, no todos, ¿no?, pues la resaltaban, pues en portada, con luces, etcétera, ¿no?, que luego al final, bueno, pues esto ya va a tener la justificación que en este caso el profesor ha comentado y que no derivará en más. Pues yo estaba viendo personalmente que esto tenía una deriva peligrosa, como efectivamente así fue al cabo de una semana, porque esto es carnaza política, evidentemente, y bueno, pues derivó con esas pintadas, evidentemente, no solo en el domicilio de un compañero, sino también el de los familiares. Esto recuerda un poco a la Cale Borroca, recuerda al más puro estilo a Berchale de otras épocas que... Pero de todas formas, Juancho, eso que es verdad y que es rechazable, ¿no?, pero que los representantes políticos tenéis que dar cuenta de lo que hacéis, ¿no? ¿Quién lo duda? ¿Me entiendes? Que entiendo que perfectamente. Romaní tiene la obligación de explicar lo que hizo con los recursos públicos en el tiempo en que lo gestionaba, ¿no? Lo que ocurre, Fernando, es que nadie podemos estar de acuerdo ni en amenazas, ni en intimidaciones, ni en pintadas, ni a él ni a su familia, lo cual no quita que él tenga que explicar, claro. El problema, Fernando, es que yo veo atónito cómo, en este caso mi compañero, da explicaciones y parece no solo que no convenza, sino que es que parece que no es suficiente, porque no hay día tras día que sigan machaconamente pidiendo explicaciones y mi compañero sigue dando explicaciones
el director también, en este caso del observatorio, dio sus explicaciones y bueno, y parece que sigue en esa teoría de que tiene que dar explicaciones. Oiga, pero ¿cuántos días tiene que pasar dando explicaciones? Igual es que no son convincentes las explicaciones. Bueno, yo creo que sí son convincentes, y al hilo del interrogatorio que machaconamente se le hace al día, que lo único que hace es repetir continuamente esas preguntas que ya se están haciendo, pues mi compañero lo que hace es contestar debidamente. Bueno, vamos a cambiar de tema. Quizá, Juancho, te ha venido en el peor momento. Es decir, uno no elige los momentos, y menos en política, ¿no? No, sin duda, estoy de acuerdo contigo. Pero tienes la papeleta de sustituir a alguien como Teófila, una personalidad desbordante. Tengo el honor. Con un voto personal. Es decir, había gente en Cádiz que votaba a Teófila, o sea, más allá del Partido Popular. Me consta, entonces, me consta. Tú tienes que sustituir a Teófila y además en un mal momento para el Partido Popular, donde las encuestas a escala nacional no le dan unas buenas expectativas al Partido Popular. Es decir, que te han largado lo que se diría en argot carcelario, un marrón. Bueno, Fernando, aparte de la satisfacción que a un gaditano le pueda suponer optar a la alcaldía, claro. Sin duda, y tú de hecho lo sabes, claro. Personalmente. Sustituir a Teófila Martínez es imposible. Es imposible, porque el listón que dejó Teófila Martínez durante 20 años en personalidad, en capacidad de gestión, en comunicación, es muy difícil, por decir imposible, que venga una persona, y yo me incluyo evidentemente, a sustituirla con todas las cualidades y virtudes que tenía. Y bueno, todos es consciente de que a la ciudad, nos guste o no, pues le ha dado la vuelta como si fuera un calcetín. Nadie se acuerda ya del Cádiz en blanco y negro, hay una generación nueva, es bueno recordarlo, pero bueno, visto lo visto, yo lo que te puedo decir, Fernando, es que lo voy a intentar. El hecho de haber estado trabajando codo a codo, entiendo yo, desde mi punto de vista, con la que ha sido la mejor alcaldesa de una ciudad, donde ha gestionado, para bien o para mal, pero ha tenido una capacidad de gestión y un equipo de gestión en todos los sentidos, yo creo que eso es un valor añadido, y yo creo que, Fernando, en ese sentido sí me siento capacitado. Ahora bien, que las circunstancias políticas a nivel general no son propicias para el Partido Popular. Hombre, tú me estás hablando de variables nacionales, no de variables que influyen en el resultado, ¿no? Yo creo que en alguna medida pudiese influir. Yo era de los que opinaban de que la gestión local era exclusivamente gestión local, y que lo que afectaba a nivel nacional, bueno, pues lo que gestionaba a nivel nacional no tenía por qué afectar al ámbito local. Yo creo que en el 2015 nos equivocamos, puesto que efectivamente las variables nacionales, entiendo yo, sí afectó a lo que es la política local de alguna manera, y bueno, las consecuencias evidentemente se tradujeron en las urnas, ¿no? Vamos a ver qué pasa evidentemente dentro de un año, queda un año prácticamente de las elecciones. Yo confío en que esa capacidad de gestión que tuvimos durante 20 años, bueno, pues sea un valor para poner en marcha y convencer evidentemente al gaditano de que pueda confiar nuevamente en el Partido Popular, o en Juancho, si se quiere, evidentemente. Entonces, ahora quizá las siglas juegan en tu contra. Bueno, si lo dices quizás por las encuestas, que por cierto hay varias encuestas, el CIS saca una, Metroscopia saca otra, entonces... Pero en todas dan a la baja al PP, ¿no? Bueno, en todas dan a la baja. El CIS le daba el primer partido. Eso te iba a decir, le da el primer partido. La diferencia es el primero... pero... Ahora, podríamos valorar en un momento dado cuál es la diferencia que hay en el segundo y quién es el segundo, porque el País sacaba también hace unos días bueno, pues una encuesta que si nos vamos, porque yo lo estuve viendo y valorando otras encuestas que hicieron en su momento con el resultado final, pues había una gran diferencia. Todos sabemos lo que son encuestas, es un momento, es una percepción, en un momento determinado, en una situación determinada, bueno, pues con un número concreto
de personas a las que se le ha ido a preguntar, y bueno, hay que relativizar en su justa medida lo que son las encuestas. Otra cosa son las percepciones personales que tenga cada uno, evidentemente. Yo confío en que tengamos un muy buen resultado el año que viene y podamos gobernar. De alguna manera, el clima político en la ciudad de Cádiz está un poco turbio. No sé si ya desde la última época de Teófila se veía en los plenos que había ahí una tensión fruto de gente que iba allí, quería convertir el pleno en un altavoz de sus demandas. Es legítimo, por supuesto, pero que a veces con mucha agresividad, ¿no? En estos 3 años también, y encima hay cruzadas varias actuaciones judiciales, el caso Matadero, el caso Loreto, creo que son los 2 que están en los tribunales. En alguno de ellos tú intervienes como letrado, ¿no? Sí, Es decir, que ahí hay un problema que parece que se está desbordando la política, ¿no? Que se ha cruzado un límite que no se debería haber cruzado, posiblemente. No deja de ser una función noble en todos los sentidos lo que es el tema de la política, y puedo coincidir contigo en que quizás lo que son las posiciones de cada uno, bueno, pues se exceden con cierta pasión, muchas veces se excede de lo que puede ser o podamos entender un poco la compostura natural. Efectivamente, en los últimos años de mandato de Teófila Martínez, no te voy a negar que sí, bueno, pues los debates plenarios se excedían en cuanto a las manifestaciones públicas de crítica. Muchas, por cierto, y hay que recordar, de aquellas personas que criticaban, luego curiosamente estuvieron en las listas de Podemos, hay que decirlo y hay que recordarlo, y que cada uno saque la interpretación que quiera, pero los datos y los hechos son los que son. Luego, es verdad que en estos últimos 3 años, bueno, pues también en este caso con Podemos en el equipo de gobierno, curiosamente, no en el primer año, pero sí a partir del segundo y muy intensamente en este tercero, sí se ha producido también los mismos hechos de crítica por parte de gente que demandaba precisamente al actual alcalde, bueno, pues aquellas soluciones, sobre todo soluciones sociales, de vivienda, de ayudas, que en su momento pues el alcalde prometía en plena campaña con gran alegría y de voto, y parecíamos que el Partido Popular poco menos que teníamos cuernos y rabos. Bueno, se ha demostrado que efectivamente no solo no era así, sino la incapacidad de gestión por parte del actual equipo de gobierno. Aún así, te sigo insistiendo que eso no justifica, desde mi punto de vista, esa crítica tan agresiva muchas veces que se ve en los plenos. Has hecho un comentario en cuanto a temas un poco que puede ensombrecer el clima político. Has comentado 2 temas, el de Matadero y el tema de Loreto, porque se han judicializado temas que tendrían que ser estrictamente políticos. Yo no te lo niego, evidentemente, pero hay que recordar también el origen de esos asuntos, que fueron asuntos que también fueron un origen, si bien fue polémico, pero también se nos volvió en contra de origen y se nos judicializó por el tema de Loreto y por el tema de Matadero. Se dio con el paso del tiempo la vuelta a la tortilla, se sigue judicializando esos temas, pero aquellos que denunciaron en su momento están ahora sentados o bien imputados o ya se sientan para ser juzgados, ¿no? Por lo tanto, no es agradable en política, ni mucho menos, Fernando, llegar a este punto, porque creo que es una mala imagen que el político da a la sociedad y al ciudadano en particular, ni mucho menos. No te creas que estamos nosotros que podemos sacar pecho en ese sentido, porque a nadie absolutamente le agrada. Es más, incluso, efectivamente, tú has dicho que yo he formado parte de la dirección jurídica en el caso Matadero. Yo defendí en el caso Matadero a Carmen Sánchez, que bueno, pues afortunadamente se archivó sin siquiera haberse ido a declarar. En el tema de Loreto, bueno, pues le hago evidentemente un seguimiento, incluso el recurso de apelación que el auto de la Audiencia Provincial resolvió y estimándolo también se hizo. Pero sí, insisto, tengo que decir que no es una buena imagen que el político pueda dar, hasta tal punto que el Partido Popular en sentido general, que fue el que se querelló en el tema de Loreto, pues ha aceptado la mediación
que en un primer momento, en fase de instrucción, incluso nosotros la propusimos, pero fue rechazado por la otra parte, y ya en fase de juicio, pues acogimos también la invitación que hacía la propia jueza para acogernos a la mediación. Nosotros hemos aceptado también la mediación porque creemos que no es necesario llegar a juicio, no queremos ni siquiera una sentencia condenatoria, simplemente que cada uno corrija y rectifique, porque entiendo que también es sano democráticamente que la sociedad se entere que, oye, que un político puede rectificar. Nosotros estamos en esa línea. No es necesario llegar a los límites ni cruzar las líneas que lamentablemente se han cruzado, pero te insisto que estamos en esa línea de intentar, en la medida de lo posible, mediar en el tema de Loreto. Bueno, vamos a hacer un pequeño receso y ahora seguimos, ¿vale? Cuando se produce tu nombramiento, desde Podemos llegaron a decir que era como un giro a la derecha del Partido Popular y que tú representabas a la extrema derecha del Partido Popular, y se recordó los momentos esos de los actos, me parece que el Día de la Constitución, sí. No sé si fueron 2 años seguidos, donde tú dices unos vivas al rey, a la Constitución y a España, y se decía que eso era un poco el síntoma de que tú eras dentro del Partido Popular como un representante del ala más conservadora. Bueno, sí, lo escuché al día siguiente lo escuché e incluso me preguntaron sobre ese tema, ¿no? Ya dije que, bueno, que cada uno que quisiera ver fantasmas, evidentemente, donde no los hay, que cada uno que haga esa crítica, bueno, pues que cada uno se quiera retratar de la manera que quiera retratar, que no iba a entrar en debates absurdos y en debates estériles, porque me parece realmente, en la época en la que vivimos, realmente un debate absurdo y un debate estéril, de que simplemente por ser el día de la Constitución, porque no se tocaba el himno de España, que no sé qué malo tiene tocar el día de la Constitución el himno de España cuando siempre se había hecho, y el hecho simplemente de hacer una crítica de por qué no se tocaba el himno de España, el lanzar un Viva la Constitución o Viva España, bueno, parece que eso fuera un poco viral y se me achacara poco menos que de fascista, poco menos de... En fin, me parece realmente absurdo, estéril, y que también dice mucho de aquellos que hacen esa crítica, porque es para pensarlo realmente si merece, o en este caso, la categoría de políticos, aquellos que hacen ese tipo de acusaciones, como si yo acuso, en este caso, al alcalde, a Kichi, del Día de Andalucía, que es muy andaluz, pues criticarle porque diga, cosa que yo también lo haría, el Viva Andalucía. No se me ocurre criticarle por hacer un Viva Andalucía el Día de Andalucía. ¿Y por qué se tiene que criticar a alguien que diga Viva la Constitución o Viva España el Día de la Constitución? Es que no logro entenderlo con franqueza. Más allá de eso, los debates es absurdo y un debate estéril. ¿Tú crees de verdad que toda esa imagen que ha transmitido el Partido Popular de que la ciudad iba al desastre con Podemos es la realidad, Juancho? Es decir, que yo tengo la sensación, una sensación, No, si aquí todos personalizamos. Claro, yo tengo una sensación de que al principio el alcalde y la gente de Podemos se enredó en asuntos muy de cara a la galería, muy para satisfacer a su propio electorado o a su público, ¿no?
y que con el paso del tiempo el alcalde ha ido un poco centrándose, ha ido bajando el balón al pasto y centrándose, se ha esforzado en mejorar la relación con las otras instituciones, etcétera, ¿no? Que al final el poder parece que amansa a las fieras, ¿no? ¿Y todo queda en eso, Fernando? Todo no, queda, te pregunto, todo queda entonces, en llevarse bien institucionalmente al cabo de los 3 años todo este preámbulo, y la gestión de una ciudad. Todo este preámbulo tiene que ver con la ciudad se ha parado estos años. O sea, ¿crees que la pérdida del poder por el Partido Popular, la llegada de la coalición Podemos ganar Cádiz, ha supuesto una paralización en la ciudad? Yo creo que sí, Fernando. Yo creo que sí, y además es lo que la sociedad, en este caso, incluso los ciudadanos, te transmiten cuando te paran, cuando hablas con ellos. Y te dicen que la sociedad está paralizada en todos los sentidos. Yo puedo llegar a entender de que ellos llegaron completamente nuevo, y se puede entender y dar un margen de confianza de unos meses para que puedan adaptarse a una situación, a una estructura, a una institución novedosa, donde bueno, pues todo tiene su procedimiento. Lo cierto y verdad es que ellos venían diciendo, entre otras cosas, que en 3 días iban a arreglar el problema social que tenía Cádiz, y llevan 3 años intentando organizar asuntos sociales. Mantenimiento urbano ya lo estamos viendo, obras se han paralizado absolutamente todas. Llegaron con una ideología muy visceral, eliminando a los técnicos, a los directores de área del ayuntamiento, lo que eso influyó y repercutió en la gestión diaria, ni decirte tiene evidentemente los proyectos que teníamos ya no solo planificados, sino que estaban ya pendientes de ejecutarse, y todo eso se paralizó, y se paralizó por orden política, y no durante 6 meses, que a lo mejor podía haber sido un margen de tiempo prudencial para ellos haberse adaptado. Es que a los 2 años siguieron, y a los 3 años siguen. Es que, Fernando, llevamos 3 años que no se ha puesto un solo ladrillo en la ciudad de Cádiz. Cuando yo, te pongo el ejemplo, en las 2 legislaturas que llevé como concejal de vivienda, fui, porque hicimos un cálculo, el concejal de vivienda que más viviendas entregó. Llevábamos un ritmo que superaba las 125 viviendas anuales, más de 2.000 viviendas. No han puesto un solo ladrillo. Han entregado hace poco unas viviendas que fuimos nosotros las que se las pusimos, ya estaban listas y terminadas, que eran las de la Guardia Civil. Es que no hay más. Claro, si todo se quiere traducir es que al cabo de los 3 años parece que institucionalmente se ha normalizado, pero es que el ciudadano sigue teniendo el mismo problema. Las calles están como están, los pliegos de limpieza siguen como siguen. No me gustaría hablar de este tema, pero hay que recordar que bueno, el tema de la seguridad se ha creado gracias al Partido Popular, que instó la creación de una comisión precisamente preventiva antidroga, porque ya se habían dado otra vez unos puntitos de ventas de droga en el barrio Santa María, que ha salido en prensa, pese a que el equipo de gobierno en un primer momento llegó a negarlo. O sea, en cuanto a gestión, Fernando, tengo que decir que la ciudad está más que paralizada. Paralizada, te puedo hablar 1 año después, 3 años después, ya te puedo decir que la ciudad está dando pasos para atrás, y se nota en el día a día. No hay capacidad ni forma humana de poder justificar eso, simplemente la incapacidad en cuanto a la gestión, y que evidentemente tendrán que asumir las responsabilidades por su falta de capacidad de gestión. Eso evidentemente, insisto, sin tener en cuenta y sin contar, como tú dices, bueno, pues ahora parece que institucionalmente se llevan bien. Bueno, ha aprendido en 3 años, pero ha costado y va a costar, y la ciudad va a tardar en recuperarse ese margen de confianza de que en este caso, bueno, pues Podemos sea institucionalizado. Por cierto, ¿eso qué significa? ¿Que ya es casta o que ya no es casta? ¿Qué significa eso? Yo creo que la ciudad no se merecía haber perdido 3 años, que se podía haber avanzado mucho, lo que es en el desarrollo también de lo que es Plaza de Sevilla, que estaba ya prácticamente con la piqueta, estaba financiado, bueno, pues se canceló, ya había financiación, y bueno, ya podría haber estado lo que es la carretera industrial prácticamente desde la Plaza de Sevilla hasta la entrada de Astillero, con lo que produciría ese desatasco que se produce tanto a la entrada como a la salida, ¿no? O sea, la ciudad, te insisto, estaba paralizada a 1 año de entrar
Podemos, pero ya a 3 años ya de entonces yo tengo que decir ya que la ciudad ha dado pasos para atrás, Fernando. Y esa es la impresión personal mía y también la sensación personal de la inmensa mayoría de los gaditanos, lo tengo que decir. Nadie puede decir, Fernando, que la ciudad está mejor que hace 3 años. No puede decirlo, porque no es verdad, en ningún sentido, en ninguna delegación, llámese incluso en la política social, que era la política que ellos abanderaban, la política social. Es imposible, llevan 3 años perdidos. El otro día, sin ir más lejos, un viernes, cerraron a cal y canto sin avisar la Delegación de Asuntos Sociales. El propio defensor del pueblo, en alguna que otra ocasión, se ha echado la mano a la cabeza y ha criticado que qué pasaba en Cádiz. La Asociación Pro Derechos Humanos también, muy vinculada en este caso a Ganar Cádiz en Común, también criticando, oye, ¿qué pasa con la Delegación de Asuntos Sociales? Y digo la Delegación de Asuntos Sociales, Fernando, porque es la delegación, te insisto, a la que en un primer momento ellos se agarraban de que, bueno, pues que había miles de niños gaditanos que no comían 3 días al día. Entonces, bueno, pues queremos saber y queremos soluciones también, queremos respuestas. Eso sin contar, evidentemente, con, bueno, como son las políticas de urbanismo, como son las políticas de vivienda en este caso, mantenimiento urbano en todos los sentidos. Bueno, y la Delegación de Cultura ya ni decirte, evidentemente, que se echa de menos, se echa en falta. Yo recuerdo mi segunda época, no solo la del Bicentenario, sino también en la última, cuando llevaba un poco la tenencia de Alcaldía de Cultura, que teníamos un programa cultural muy amplio en todos los sentidos, no ya en verano, que era diario, sino incluso durante todo el año, ¿no? Yo creo que eso se ha perdido porque no se ha puesto el cariño, Fernando, que nosotros le poníamos a todas las delegaciones. Algunas podrían ser un poco más delicadas, otras, pero a la Delegación de Cultura, el cariño que se le ponía a la Delegación de Cultura, yo creo que nadie lo puede negar. Y ese cariño sí se ha perdido y lo que pretendemos, evidentemente, es volver a recuperarlo. Se os reprocha que dejasteis una herencia de 250 millones, una deuda como herencia de 250 millones. A mí me hace gracia cuando hacen esa crítica, la deuda de 250 millones, cuando son los primeros en criticar la reforma de la Constitución que hacía precisamente la incapacidad de endeudamiento. Son los primeros que critican la limitación de endeudamiento que le impone la Constitución y critican al equipo de gobierno de Teófena Martínez por haber endeudado o tener una deuda de 250 millones. Mira, esa deuda de 250 millones parece que se ha explicado machaconamente y parece que no se entiende, forma parte un poco de del ratio normal que tiene una ciudad. Y si lo ponemos y lo dimensionamos a una deuda familiar, como si tú estuvieras pagando ahora mismo una hipoteca de 300 o 400 euros, con unos ingresos de 300 euros. O sea, no hablemos de que es que tiene una deuda elevada, porque no es cierto. Estamos dentro de la misma ratio. ¿Sabes qué se ha hecho con esos 250 millones de euros? Pues se ha dado la vuelta a una ciudad, en todos los sentidos. Uno recuerda la ciudad de Cádiz en blanco y negro y 20 años después puede verla totalmente distinta, en todos los sentidos. En las calles, en las rehabilitaciones, en las urbanizaciones, en los equipamientos, en las ayudas sociales. En las ayudas sociales, tú sabes que dábamos nosotros más ayuda social que cualquier capital andaluza. ¿Y eso de dónde sale? Eso sale evidentemente del sacrificio de todos los gaditanos y de apostar por la generosidad, porque entiendo que el gaditano es generoso, evidentemente, y si hay que apostar no solo por el urbanismo, no solo por el empleo, no solo en este caso por un programa cultural, de deportes, etcétera, también hay un colectivo que forma parte de esa demanda social que nosotros apostábamos. El defensor del pueblo en alguna que otra ocasión incluso nos ponía como ejemplo de cómo se hacía política social desde un gobierno, y nosotros reivindicamos evidentemente esa gestión. Digamos que... Paseos marítimos nuevos, paseos marítimos de la barriada de La Paz, el nuevo barriada de Astillero, cuántas calles se han hecho. O sea, es que han sido tantas actuaciones que evidentemente bien ha merecido la pena. Que no sé si... Digamos que hay, por supuesto, hay cosas positivas en la gestión de estos 20 años del Partido Popular. Uno de los mayores reproches también que se hacían era el gasto desmedido en propaganda. Es decir, no sé, se decía que os gastabais 10 millones de euros al año en propaganda, con el Ayuntamiento de Cádiz, de manera permanente, en todos lados,
y que eso incluso al final tuvo un efecto boomerang sobre vosotros, es decir, que perdisteis 7 concejales. Bueno, eso lo he escuchado muchas veces, lo he escuchado. ¿No También hablábamos también de las variables nacional, recuerda al principio del programa. Que yo achacaba también la pérdida, no puede ser la pérdida como se ha mencionado, un exceso de propaganda. Un exceso de propaganda, no se pierden 7 concejales. Yo lo achaco a otras variables más bien nacionales, sí, que nosotros pensamos. En Málaga o en Algeciras, sus alcaldes del PP mantuvieron el tipo, ¿no? En muy contadas ocasiones, Fernando. Si tú ves el mapa del 2015 y ves el mapa del 2011, no tiene absolutamente nada que ver a nivel nacional. Luego tiene que haber un elemento común que pueda justificar ese cambio de panorama. Se nos achacaba también, y tú recordarás también, bueno, pues la utilización, si Onda Cádiz en ese exceso de propaganda, tal y cual, a la gente se le olvidaba evidentemente que Onda Cádiz también está para dar información también de lo que se hace desde el equipo de gobierno, que curiosamente se hace ahora y no ha cambiado mucho de lo que se hacía antes a de lo que se hace ahora, donde el actual equipo de gobierno informa de aquellas actuaciones que están desarrollando. Es verdad que en menor medida que se hacía antes, es cierto, pero eso era porque antes había mucha gestión. Gestionábamos, Fernando, estábamos todo el día en la calle gestionando. Teníamos un equipo de 17. ¿Gastabais 10 millones al año en Yo no propaganda? Recuerdo. No sé, yo lo que he leído, no sé si es verdad o a mí mentira. Me extrañaría mucho haber gastado 10 millones de euros, con franqueza. A lo mejor 10 millones, si lo traduces en 20 años, pues a lo mejor salen 10 millones. No, tendría que ver números. No, 10 millones al año. A mí me parece excesivo, Fernando, con franqueza. Te lo tengo que decir. Los números están ahí y, por cierto, los números, y son públicos. Y son públicos. Me parece realmente excesivo. ¿Y a ti te va a pesar o va a ser una tarjeta de presentación los 20 años del Partido Popular? Es decir, Juancho Ortiz presenta un proyecto nuevo o un proyecto heredero de Fernando, los 20 años del PP. Fernando, yo no voy a huir de la gestión de 20 años. Yo estoy orgulloso de haber estado en un equipo de gobierno donde ha transformado una ciudad. Yo estoy orgulloso de haber estado en un equipo de gobierno liderado por la mejor alcaldesa que ha tenido esta ciudad, de haber transformado incluso socialmente la ciudad de Cádiz. Y tenemos ahí el ejemplo del soterramiento, donde no solo hubo una consolidación urbanística de la ciudad, sino que hubo también una unión social, y tú recordarás cuando se hablaba, oye, ¿tú dónde vives? No, yo vivo detrás de la vía, yo vivo en la avenida. Parecía que había, no sé, un cierto prejuicio. Sí, era como una cicatriz. Una cicatriz que no solo se ha cerrado, sino que es que no aparece absolutamente ningún tipo de rasgo de lo que fue en su momento. Yo estoy orgulloso de esa gestión cultural, estoy orgulloso de esa gestión institucional que se hizo, de la política social, Fernando, que se hizo. Te insisto, que dábamos 14 millones de euros en ayudas sociales, que el Defensor del Pueblo nos ponía como ejemplo, que era constante con nuestras dificultades, Fernando, evidentemente. Pero, ¿qué cosas nuevas entonces ofreces? Continuar, terminar, culminar lo que es la transformación de una ciudad que el equipo de gobierno de Podemos no solo ha paralizado, Fernando, sino que lamentablemente hemos retrocedido, porque dar un paso para atrás en este caso vamos a necesitar un gran esfuerzo para intentar recuperar los años perdidos. Se estaba haciendo un buen trabajo y tú dirás, bueno, pero se criticaba porque hacíais mucha propaganda. Fernando, gestión. Fernando, vamos a la gestión, no vamos al populismo, como hacía en este caso Podemos y sigue haciendo. Vamos a la buena gestión, a la eficacia. El gaditano ya está viendo que lo que se le prometía no es exactamente lo que hay y lo que ve. Ya empieza a comparar qué es lo que dejaron con el nuevo actual equipo de gobierno de Podemos. Y estoy seguro y convencido que en esta comparación volveremos no solo a salir, sino a saber culminar, gracias a la buena gestión, la terminación de una ciudad que merece la pena. Falta por hacer, Fernando. ¿Y cómo se va a hacer? Y no tengas ninguna duda, ni el gaditano, de que se va a hacer gestionando de la manera que durante 20 años Teófila Martínez ha transformado la ciudad.
porque hemos visto que ese tipo de política y de gestión es un éxito a todos los niveles, y que hemos incluso posicionado a la ciudad, al gaditano, a un nivel incluso internacional, donde estamos, y que nadie se lo olvide, en una estructura que se llama la UCI, Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, al mismo nivel que Madrid, al mismo nivel que Buenos Aires, al mismo nivel que Bogotá. Ya nadie se acuerda de eso. Es que hemos trabajado a todos los niveles, a nivel social, con un reconocimiento del defensor, y a un nivel institucional y políticamente internacional, al mismo nivel que Madrid y que Buenos Aires. ¿Cómo no vamos a estar orgullosos de esa herencia que ha dejado el Partido Popular y Teófilo Martínez? Tendrás que ofrecer algo nuevo, ¿no? Porque las elecciones van sobre el futuro, no sobre el pasado, ¿no? Yo voy a ofrecer y me comprometo a terminar la transformación de la ciudad que se empezó hace 24 años con el Partido Popular. Eso es lo que yo me comprometo. Y que no solo está paralizado, sino que hemos dado pasos atrás. ¿Y incluye eso los puestos de trabajo prometidos en la zona franca? ¿Por qué no, Fernando? La zona franca es un motor económico, y hay que apostar por zonas francas, y hay que darle cariño. Vino Cristóbal Montoro, yo estuve a aquel acto, yo estuve en ese acto. 5.000 puestos de trabajo en el polígono exterior de la zona franca, y nunca más se supo. Fernando, yo estuve. También es cierto que el equipo de gobierno, en este caso de Madrid y de España, bueno, yo creo que se ha comprometido también con el gaditano. Ahí están los astilleros. Ahí están los astilleros, que ya no cabe un buque, ya no cabe un buque. Ahí está, evidentemente, Dragao. Hay un contrato de Navantia que se va a beneficiar la ciudad de Cádiz de 14.000 millones de euros, un megacontrato jamás visto. Las inversiones que está haciendo con la ciudad, lamentablemente con los temporales, pero se ha visto cómo se ha involucrado el gobierno de España con esa inversión. Que esté el puente canal listo para verano. Tú y yo lo veremos y saltaremos los dos. Este verano, digo. Y saltaremos los dos. ¿Seguro que vamos a saltar? Saltaremos los dos. ¿Seguro? Seguro. Quedamos en que vamos a saltar este verano desde el puente canal, tú y yo, ¿eh? Y haré un tirabuzón. No, yo no, yo me tiro, ¿entiendes? Dalo por lo hecho. estamos haciendo delante de las cámaras. Lo sé, ya ni marcha atrás. Los dos acabo vamos de meter a saltar, la pata, lo sé. Los dos vamos a saltar este verano desde el puente acabo canal. De meter la pata. Bueno, pero me he comprometido y lo comprometido de bueno, pues muchas gracias. A ti, Fernando, suerte. como siempre. Muchas gracias.